No sirve de nada luchar contra esto que te voy a decir. ¿Quieres mejorar tu vida sexual? ¿La rigidez de tu pene? ¿Estás perdiendo la erección en el momento clave? Muchas veces ni siquiera tienes erección, hermano. Eso te está dejando angustiado, te está haciendo sentir mal. Y es obvio, es natural que eso te esté dando miedo. Pero ¿qué es lo que estás buscando? ¿Una inyección, una pastillita, alguna cosita, algún camino fácil? Una vez más, no hay cómo luchar contra esto que te voy a decir en este video. Quédate conmigo hasta el final para que entiendas la primera cosa que tienes que hacer respecto a tu erección cuando esto empieza a pasarte. Quédate conmigo hasta el final para que lo entiendas. Vamos al video. Mi nombre es Mateus Amaral, soy urólogo, trabajo mucho en el área de andrología y soy especialista en salud sexual masculina. Si quieres agendar una evaluación, una consulta, hay un código QR en la pantalla y un enlace en la descripción. Recibo pacientes aquí con fallas en el momento H con disfunción eréctil. La disfunción eréctil es la incapacidad de tener o mantener una erección. Si estás perdiendo la erección, tienes dificultad para mantenerla. Si logras la penetración pero la pierdes a mitad de camino, incapacidad para mantener la erección. Si no tienes erección, tienes disfunción eréctil. Muchos pacientes dudan. No sé si mi caso es disfunción eréctil porque la pierdo a la mitad. Sí es disfunción eréctil. Y entonces, la mayoría de estos pacientes, casi todos ellos, van a buscar métodos más fáciles, caminos más sencillos. Amigo, tengo que resolver esto y es normal que tengas esa urgencia, ¿vale? No te estoy culpando ni juzgando para nada. Oye, fallaste en el momento clave, la perdiste. Ya sabes cómo se siente eso. De hecho, escribe aquí abajo en los comentarios. ¿Sabes por qué? Porque quien está sufriendo, quien está perdiendo la erección, no se lo cuenta a nadie. La persona sufre en silencio. Tú estás sufriendo y el otro compañero que ve este video también está sufriendo. Así que escribe tu sufrimiento, tu testimonio, cómo hiciste para mejorar. Todos nos ayudamos. El tipo piensa, hay más gente sufriendo. Es interesante que formemos esta comunidad ayudándonos entre todos. Y todos los que sufren con esto van a buscar el camino más fácil. Entonces empiezan a ver videos, compran un remedio, luego van al gimnasio, piensan, atada la fila, la voy a comprar, y la compran en el mercado negro. Les da vergüenza ir a la farmacia, se la piden a un amigo, así que van buscando caminos más fáciles para superar eso. Va a internet, compra un producto natural que venden no sé dónde, el mielcito del amor, no sé qué, de China, el polvito de no sé. Hermano, va gastando dinero. El tipo va gastando dinero en tonterías y deben entender, muchachos, que antes de eso, muchas veces incluso puedo en la práctica aquí empezar un tratamiento, una intervención para ayudar a este tipo a mejorar su erección más rápido. Pero antes de eso, para que el tipo no se quede esclavo de esa medicación, tengo que cambiar algunas cosas antes y que muchas veces van a funcionar para mejorar tu erección. Está claro que la respuesta no va a ser tan inmediata, no va a ser tan rápida, pero va a ser sostenible y más saludable para ti. Para que entiendas esto, tienes que entender que la erección es un fenómeno vascular, primordialmente vascular. Tienes el estímulo sexual, te vas a sentir excitado, eso va a promover una liberación de vasodilatadores en tus vasos sanguíneos, principalmente en tu arteria cavernosa, que es la arteria que lleva sangre al pene. Eso hará que llegue más sangre al pene, hinchará los cuerpos cavernosos, que es lo que da la rigidez peniana. Esa musculatura del cuerpo cavernoso da la rigidez peniana, y ahí tienes la rigidez, la penetración. Pero para un tiempo de penetración y rigidez adecuado, es necesario comprimir las venas, impedir la fuga venosa, que esa sangre salga de ahí, haciendo que tengas una erección eficaz y duradera. Para una penetración de calidad, un tiempo de penetración de calidad. Eso es la erección, un fenómeno vascular. Entonces, para mejorar tu erección, tienes que hacer que llegue más sangre a tu pene. Y eso lo podemos lograr con medicamentos. Esto es muy claro para todos. La tadalafila, ¿no? El Cialis, el Viagra, la vardenafila, el Levitra, el Eleva. Todo eso son vasodilatadores. Todo eso sirve para que llegue más sangre al pene y así puedas sortear tu disfunción eréctil. Inyección en el pene. ¿Qué es una inyección en el pene? La inyección, cuando el medicamento oral no funciona, recurrimos a la inyección en el pene. Básicamente, vasodilatadores, para que llegue más sangre al pene. Pero puedes hacer esto de una forma mucho menos invasiva y vamos a usar tres pilares no medicamentosos para que llegue más sangre al pene. El primer pilar no medicamentoso, no intervencionista, es el pilar de la actividad física, ¿verdad? Algunas actividades van a hacer que llegue más sangre al pene.
Algunas formas van a estimular la llegada de sangre, formas de ejercicio van a estimular la llegada de sangre al pene. La principal forma de ejercicio es la actividad de la musculatura pélvica, ¿verdad? Si fortaleces tu musculatura pélvica, sí puedes mejorar tu erección. ¿Cómo haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Chicos, como les dije, la arteria cavernosa es la arteria que lleva sangre al pene. Esa arteria viene de la arteria pudenda, es una rama de la arteria pudenda que está pasando ahí por tu perineo. El perineo, esa región entre el ano y el saco escrotal, eso es el perineo. Por ahí pasa la arteria pudenda que está irrigando toda esa musculatura pélvica. Si ejercitas, si activas esa musculatura pélvica a través de ejercicios como este, el principal de ellos es el ejercicio de elevación pélvica, que es el ejercicio de Kegel. Reclutas esa musculatura, estimulas la llegada de sangre a la arteria pudenda que va a irrigar más tu pene. Miren qué interesante, muchachos. Un ejercicio que puedes hacer en casa. Envío pacientes al fisioterapeuta del suelo pélvico especializado en esto. Hay otras formas de hacerlo, incluso con electrochoque. Envío pacientes después de una prostatectomía radical a quienes les han quitado la próstata. Esto les ayudará mucho. Pero para todos, trabajar la musculatura pélvica hará que llegue más sangre al pene. Aún en el ámbito del ejercicio, la actividad de los miembros inferiores ayudará a que llegue más sangre al pene por el mismo motivo. Entonces, trabajar sentadillas, peso muerto, hacer sentadillas libres o peso muerto, son ejercicios de miembros inferiores que también trabajan la musculatura pélvica, lo que ayudará a que llegue más sangre al pene, además de aumentar tu producción de testosterona. Hoy en día está bien establecido que entrenar los miembros inferiores aumenta tu producción endógena de testosterona, hormona que, recuerda, para tener una erección necesitas estímulo sexual. Otra invención de moda de quienes están sufriendo de disfunción eréctil es intentar forzar la erección. El tipo quiere probar su erección, va al baño, voy a probar mi erección, empieza a manipularse, la cabeza perdida. Hermano, tienes que tener estímulo sexual, ya sea por estímulo visual, sonoro, pero si estás nervioso, ansioso, pensando demasiado, no va a suceder, ¿entiendes? Necesitas sexualmente estimulado. Entonces, para eso, la testosterona tiene que estar bien. Así que entrenar piernas aumenta tu producción endógena de testosterona. Saliendo del ámbito del ejercicio, voy a entrar en el campo de la alimentación. Otro pilar para que llegue más sangre al pene es que ajustes tu alimentación. Hay alimentos que son ricos en vasodilatadores naturales, estamos hablando de aminoácidos. Hay alimentos que son ricos en nitratos, que son primordialmente un vasodilatador y son precursores del óxido nítrico en nuestro cuerpo, así que son vasodilatadores naturales. ¿Cuáles son los principales alimentos que contienen estos vasodilatadores? La sandía, especialmente la parte verde de la sandía, es rica en nitrato. Tengo un video después de un jugo que puedes hacer con eso. La sandía es rica en vasodilatadores. El pepino también es rico en vasodilatadores naturales, el nitrato. La remolacha también es rica en nitrato. Y para este propósito, todavía me gustan algunas sustancias con poder antiinflamatorio. Mencionaré el limón como uno de los principales, rico en vitamina C y citrato, que también posee actividad antiinflamatoria. Sabemos que para obstruir la arteria, para una placa de ateroma, la reacción inflamatoria, ahí es importante que haya una inflamación que forme una placa de grasa que obstruya el vaso sanguíneo. Entonces mencioné aquí ricos en vasodilatadores, sandía, pepino, remolacha y como antiinflamatorio, el limón. Después te digo una receta de un jugo para ti. Después te dejo otro video sobre eso. Y todavía en el ámbito del comportamiento, esto que te voy a decir es sumamente importante, que es la gestión del estrés. Gestión del estrés. Si eres una persona ansiosa o estresada, vas a tener circulando, ¿no?, en tu cuerpo niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés. ¿Y por qué el cortisol afecta nuestra vida sexual? El cortisol es una hormona derivada de la molécula de colesterol. La testosterona es una hormona derivada de la molécula de colesterol. Si eres ansioso, duermes mal y estás estresado, vas a tomar esta materia prima que es el colesterol y la vas a desviar para la producción de cortisol y no va a quedar colesterol para producir testosterona. Va a bajar tu testosterona y puedes desarrollar disfunción eréctil, por ejemplo. Otra cosa que ocurre en quienes están estresados, ansiosos y duermen mal es que tendrán niveles elevados de adrenalina circulante, que es un vasoconstrictor periférico. Quita sangre de la periferia, quita sangre del pene y pierdes la erección. Por eso, el manejo del estrés y la ansiedad es extremadamente importante para que mejores tu función eréctil.
Así que dormir bien, practicar actividad física, tener momentos de placer y ocio es importante para que puedas, bajar la velocidad de tu cerebro en esa situación. Pero si quieres saber más sobre ese jugo para mejorar tu erección, voy a dejar el video en la descripción y hasta el próximo video.